Bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están todos hoy? Yo estoy súper emocionado rebosante de energía, de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que literalmente ha estado en boca de todos, en boca de todo el mundo durante las últimas semanas. Un tema que ha generado muchísimas especulaciones, comentarios, rumores, y que finalmente parece que ya tenemos una respuesta clara, una respuesta definitiva. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar la verdad, la pura y dura verdad, detrás de los rumores de embarazo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, fans del amor y el drama, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande y Kerem. Antes de sumergirnos de lleno en el chisme, quiero darles la bienvenida oficial al canal otra vez, y agradecerles de todo corazón por estar aquí. Gracias por su apoyo constante. Me llena de alegría saber que están aquí, listos, preparados, para compartir este espacio de entretenimiento y de información, un espacio donde nos divertimos, nos informamos y sobre todo compartimos nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Recuerden que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Es gratis. Activen la campanita, la famosa campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Ya saben, para estar siempre al tanto de todo lo que sucede en el apasionante y a veces impredecible mundo del espectáculo, y especialmente de lo que concierne a nuestros queridos Hande y Kerem. Suscríbanse ahora mismo, no se van a arrepentir, garantizado. Únanse a la familia del canal. La mejor comunidad de fans. Ok, ahora sí, a lo que vinimos. A la jugada. Durante las últimas semanas, las redes sociales, por supuesto, los medios de comunicación, todos los canales, los foros, las páginas web, hasta el puesto de la esquina. Todo el mundo estaba hablando de lo mismo, de una única pregunta: ¿Hande Erçel está embarazada? La pregunta del millón. Y por supuesto, la pregunta inevitable, la que estaba en la punta de la lengua de todos: ¿el padre es Kerem Bürsin? La duda que nos mantenía en vilo. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, con una fuerza imparable, una fuerza huracanada, alimentados por diversas fuentes por todas partes, y alimentados, también, por el cariño, el inmenso cariño, que el público fiel siente por esta pareja. Permítanme refrescarles la memoria. Recordemos que Hande y Kerem, conocidos por su brillante trabajo, en la exitosísima serie Love is in the Air, se convirtieron en una de las parejas más queridas, más amadas, del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla era innegable, era explosiva, y esa conexión, esa magia, esa chispa que saltaba de la pantalla, traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Un flechazo. Un amor de novela. Un cuento de hadas moderno. Los fans apasionados, enamorados de su historia, de su amor, no pudieron evitar soñar con un futuro juntos, con un futuro de felicidad, con un bebé. Un mini Hande o un mini Kerem. La idea era simplemente encantadora. Y por supuesto, las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, se inundaron, se desbordaron, de mensajes de apoyo incondicional, de felicitaciones anticipadas por si acaso, de especulaciones sobre posibles nombres. Hasta se hicieron listas de nombres. Seamos sinceros, la idea era muy romántica, soñadora. Ver a esta pareja que tanto nos hizo soñar, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor verdadero, formando una familia, teniendo un bebé, era algo que muchos deseaban fervientemente. Un sueño hecho realidad. Pero, ¿de dónde surgieron exactamente estos rumores? ¿Cuál fue la chispa que encendió esta hoguera de especulaciones? Bueno, como suele suceder en estos casos en el mundo del chisme y las noticias de farándula, hubo varios factores que contribuyeron a encender la llama de la especulación, a avivar el fuego. Un cóctel perfecto para la rumorología. Primero, del primer ingrediente, algunas fotografías y vídeos que comenzaron a circular en Internet, viralizarse a la velocidad del rayo, mostraban a Hande en diferentes situaciones, en diferentes contextos, con ropa un poco más holgada, ropa más suelta. O en ángulos que, según algunos, los más observadores, sugerían un posible embarazo. La famosa sospecha. Ya saben, la famosa, la temida, sospecha de que algo está cambiando en el cuerpo. Los cambios. Los pequeños detalles. La lupa de la prensa. La ropa holgada, la ropa que disimula, la forma de posar, del lenguaje corporal, la postura,
todo se analizaba con una lupa de aumento. Cada detalle era importante. Además, el segundo ingrediente, la propia Ande, de manera sutil, pero efectiva, alimentó un poco estos rumores. Publicaciones en sus redes sociales en su instituto. Agram, con mensajes enigmáticos, con mensajes que dejaban entrever algo, fotos con referencias a la maternidad, a los niños, y hasta alguna que otra publicación que dejaba abierta la puerta a la imaginación de los seguidores, a la libre interpretación. Ya saben, el clásico dejar caer pistas, la estrategia infalible, para mantener a la gente enganchada, para generar expectación. Un juego de misterio. Un juego de gato y ratón. Y por supuesto el tercer ingrediente, no podemos olvidar la influencia, el poder, de los medios de comunicación y de los portales de noticias de espectáculos. La prensa rosa. Los canales de televisión. Las revistas del corazón. Muchos de ellos se hicieron eco de estos rumores, se hicieron eco del chisme, publicando artículos con títulos llamativos, títulos sensacionalistas, utilizando expresiones como sorprendente anuncio o la bomba del momento, la noticia del momento. Ande Ercel embarazada, la pregunta que lo englobaba todo. Todo esto, por supuesto, contribuía a amplificar el rumor, a hacerlo más grande, y a mantener la atención del público, a mantenernos a todos pegados a la pantalla. Una estrategia de marketing brillante. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, es crucial, el cariño y el seguimiento constante, la devoción, que los fans le dan a Ande y a Kerem. Los fans son lo más. Cualquier pequeño detalle, cualquier minúsculo cambio, cualquier cambio en su comportamiento o en su apariencia, en su físico, es inmediatamente analizado y debatido en las redes sociales al instante. El ojo público está siempre atento. La lupa del ojo público es implacable, no perdona, y cualquier gesto, cualquier publicación, cualquier foto, es susceptible de ser interpretado y analizado, hasta la última coma. Los fans son detectives. La situación, por lo tanto, se fue volviendo cada vez más intensa, más apasionada. Los fans, divididos entre la ilusión, la esperanza, y la incertidumbre, la duda, esperaban ansiosamente, con el corazón en un puño, una confirmación oficial. Una respuesta. Un sí o un no. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, un mar de opiniones, de debates, acalorados debates, de análisis de fotos y vídeos, de teorías conspirativas. Un sinfín de especulaciones. Y mientras tanto, Ande y Kerem permanecían en silencio, en un silencio estratégico, sin hacer declaraciones públicas al respecto. El silencio que alimentaba la especulación. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la verdad siempre termina saliendo a la luz, tarde o temprano. Y en este caso, la verdad ha llegado de la mano de los propios protagonistas, de los propios Ande y Kerem. Recientemente, en las últimas semanas, tanto Ande como Kerem han decidido romper el silencio, romper el hechizo, y aclarar la situación. Y, lamentablemente para aquellos que esperaban la buena noticia, para los que soñaban con la cigüeña, la respuesta es no, un rotundo no. No hay embarazo, no hay bebé en camino. Los rumores son falsos, totalmente infundados. ¡Boom! La verdad al desnudo. ¿Cómo se manifestó esta desmentida? ¿Cómo se comunicó esta noticia? Bueno, en primer lugar, la primera vía, a través de declaraciones a los medios de comunicación. Tanto Ande como Kerem, en entrevistas y en eventos públicos, en alfombras rojas, fueron preguntados directamente sobre el tema sin rodeos. Y sin dudarlo o sin titubear, ambos negaron rotundamente la veracidad de los rumores, con absoluta certeza. Ande, con su habitual elegancia, con su gracia natural y sencillez, con su carisma, aseguró que no estaba embarazada, que no había ningún bebé, y que en ese momento, en este preciso instante, no tenía planes de ser madre. Una declaración clara y concisa. Kerem, por su parte, también fue muy claro en sus declaraciones, sin dejar lugar a dudas, afirmando que los rumores eran infundados, totalmente falsos, y que no había ninguna novedad al respecto, ninguna sorpresa. Un no rotundo. Además de las declaraciones a los medios, la segunda vía, también hubo un gesto muy significativo por parte de Ande en sus redes sociales, en su Instagram. Publicó una serie de fotos y vídeos en los que se la veía disfrutando de su vida cotidiana, de su día a día, mostrando su figura sin tapujos, y desmintiendo, de forma visual, con imágenes, cualquier sospecha de embarazo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Fue, digamos, una respuesta contundente y directa a todos los rumores que circulaban, a todas las especulaciones.
Una desmentida en toda regla. Esta desmentida de esta noticia, por supuesto, generó reacciones encontradas en las redes sociales. La controversia. Por un lado, hubo un gran número de fans que expresaron su decepción, su tristeza, pero también su respeto o su enorme respeto por la decisión de Hande y Kerem. Muchos seguidores, muchos fans leales, manifestaron su apoyo incondicional a la pareja. A Hande y Kerem siempre afirmando que lo importante era que fueran felices, lo más importante independientemente de si tenían o no hijos. El amor es lo que importa. Por otro lado, la otra cara de la moneda, también hubo algunas críticas y comentarios negativos. Siempre hay detractores, por parte de aquellos que consideraban que Hande y Kerem habían tardado demasiado en desmentir los rumores, demasiado tiempo en responder, o que cuestionaban su decisión de no querer formar una familia en ese momento. Siempre hay opiniones diferentes. Pero en general, la reacción del público fue muy positiva, mucho más positiva que negativa. Los fans entendieron que se trataba de una decisión personal íntima, y que debían respetarla por encima de todo. Y al final, lo importante es que Hande y Kerem estén felices y tranquilos, que encuentren la felicidad. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuál es la lección que nos deja esta historia? Bueno, en primer lugar, que hay que ser muy cautelosos con los rumores y las especulaciones, con el chisme. En el mundo del espectáculo, en este mundo vertiginoso, la información se propaga a la velocidad de la luz, a la velocidad de un cohete, y muchas veces se da por cierta información que no está contrastada, que no es verificada, o que es simplemente falsa, mentira pura y dura. Por eso es importante ser críticos con la información que recibimos, no creernos todo lo que vemos, y buscar fuentes confiables o fuentes serias, antes de sacar conclusiones precipitadas, antes de juzgar. En segundo lugar, la segunda lección, que la privacidad de las celebridades debe ser respetada, es fundamental. Hande y Kerem, como cualquier otra persona, como tú y como yo, tienen derecho a decidir sobre su vida personal, a vivirla como quieran, y a no sentirse presionados por las expectativas del público, por la presión social. Es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión por encima de todo. En tercer lugar, la tercera lección, que la felicidad de una pareja no depende de tener hijos ni mucho menos. Existen muchas formas de ser feliz, infinitas maneras de encontrar la felicidad, y la paternidad o maternidad no es la única vía, no es la única opción. Hande y Kerem, como cualquier otra pareja, como cualquier ser humano, tienen derecho a construir su relación de la manera que consideren más adecuada para ellos, a construir su propio camino, y a tomar decisiones que les hagan sentir plenos y felices, a encontrar la plenitud. Y por último, la cuarta lección, la más importante, que el amor y el cariño de los fans es un tesoro invaluable, un regalo del cielo. La incondicionalidad de los seguidores de Hande y Kerem es admirable, es algo increíble, y demuestra el gran impacto que tienen en la vida de las personas, del poder de las estrellas. Es importante que los artistas sepan que cuentan con el apoyo y el cariño de sus fans, que no están solos, y que siempre estarán ahí para ellos, en las buenas y en las malas, en los momentos de alegría y en los de tristeza. Así que, ya lo saben, gente. La verdad ha sido revelada. El misterio ha sido resuelto. No hay bebé en camino. Pero a pesar de todo, y lo más importante, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue viva, más viva que nunca, y seguramente nos seguirá regalando momentos maravillosos llenos de amor y felicidad. Y nosotros, como fans, estaremos ahí para celebrarlo. Ahora, antes de que finalicemos el vídeo, antes de despedirnos, quiero recordarles que si les gustó este contenido, denle un like, un me gusta, un corazón. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Corran la voz. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Activ la campanita. Ya saben. Nos encanta leer sus comentarios, es nuestra mayor motivación, así que déjenlos abajo en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Estaban esperando la noticia del embarazo? ¿Qué les parece la decisión de Hande y Kerem? Déjenlo saber en los comentarios, queremos leerlos a todos. Queremos saber qué piensan. Sus opiniones son importantes. La comunidad es lo más importante. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Por ser parte de esta familia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, con mucho cariño. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.
Hasta la próxima. Y recuerden, sean felices. Y amen mucho.